Padre Celestial, Todopoderoso Rey, otra vez, Señor, estamos frente a tu presencia porque tú nos has llamado. Fuiste tú quien nos has elegido y no nosotros. Haberte elegido, Señor, por tu inmenso amor, habernos elegido de entre la gente para que seamos tu pueblo, tus hijos, tu criatura, a través del nombre de Jesucristo, a través de ese nombre maravilloso al cual, Señor, tú nos has limpiado nuestro pecado a través de la sangre de Jesús y nos has convertido en verdaderos hijos tuyos a través de la fe en ese nombre maravilloso que clamamos todos los días, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí. Cuando invocamos ese nombre, Señor, tú estás presente en nuestra vida. Y gracias, Señor, por ese inmenso amor de habernos limpiado todos nuestros pecados delante de ti, Señor, para que podamos estar en tu presencia. Señor, otra vez nos venimos humilladamente confiando en esa sangre preciosa que has derramado por nosotros, que has limpiado de nuestros pecados, Señor. Permítanos un corazón puro, santo, en el cual, Señor, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, todos aquellos que realmente son de desagrado para ti, pecados que te han ofendido, Señor, pecados que han desobedecido tus palabras. Todo esto, Señor, nuestra negligencia, nuestro egoísmo, todo esto, Señor, límpianos, Señor. Haznos comprender tu verdad y transfórmanos nuevamente en tus verdaderos discípulos e hijos, Señor, en Cristo Jesús. Que la palabra de hoy nos llene de gozo y que nos dé poder y autoridad en tu nombre, Señor, para poder dominar todas las huestes y todos los espíritus malignos de la tiniebla, Señor, que está acosándonos en nuestra vida, como tu palabra lo dice. Creemos y confiamos, Señor, en tu inmenso amor de habernos dado esa autoridad para que podamos seguir luchando y poder ser victoriosos en tu nombre maravilloso. Señor, bendice a tus hijos que están en este momento reunidos a través de este medio, para que a través de esta reunión y este estudio podamos llegar a conocer tu verdad y poder ser vencedores en esta vida, Señor, y vivir la vida como tú nos mandas, Señor. Ayúdanos que el Espíritu Santo gobierne y reine en nuestro corazón y nuestra mente, y que podamos abrir nuestra mente a tu verdad. Ayúdanos a comprender más acerca de ese inmenso y maravilloso mundo espiritual, tu reino celestial que está entre nosotros. A ti, Señor, te damos toda la gloria y la honra en el nombre maravilloso que nos has dado, Señor, de salvación, el nombre de Jesús. Y te enviamos, Señor, todo nuestro corazón, todo el anhelo, todo el deseo de glorificar y entregar nuestra vida para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Hoy vamos a comenzar entonces con la lección 13 de Marcos y se titula ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Es el título y es de Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20, que voy a leer a continuación. Marcos 5:1 dice: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como se desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él lo destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de ese hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos.
Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Amén. Vamos al versículo central y leemos todos juntos, hermanos. Adelante, por favor. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Amén, amén. Bueno, como ustedes podrán ver, hoy vamos a ver ese suceso tan famoso e importante en el cual Jesús expulsa demonio de un hombre y manda a esos demonios a los cerdos. Y vamos a aprender un poquito más acerca de la característica de ese mundo espiritual, el cual Jesús nos quería enseñar a través de estos versículos. Primera parte se llama ¿cómo te llamas? Y es de los versículos 1 al 9. Y la pregunta número 1, quisiera que me ayudara hermano Aldo, por favor. Hoy está primero usted. Adelante, buenas noches. Buenas noches. ¿A quién encontró Jesús cuando salió de la barca? Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por el espíritu maligno le salió al encuentro entre los sepulcros. Amén. Bueno, si ustedes recuerdan, la semana pasada hemos visto ese suceso en el cual Jesús calma la tormenta. Jesús y sus discípulos, luego de la tormenta, llegaron a la tierra extranjera de los Gadarenos o Garasenos o de Gerasa, que es actual Jordania. Hay algunos que piensan que esto podría ser tierra todavía de los israelitas, pero Jordania era extranjero en aquel momento. Y eso lo ratifica porque hoy habla de los cerdos. Ustedes saben que los israelitas consideraban a los cerdos como animales impuros, por lo cual no podían comer a los cerdos. Por lo tanto, ni mucho menos criarlos o tenerlos como ganados. Pero como hablan de que estaban criando cerdos y en una gran cantidad, una escala sideral de 2000 cerdos, ustedes imagínense 2000 cerdos. Es una manada impresionantemente grande. Y dice que había 2000 cerdos en ese lugar, por lo tanto, era un lugar extranjero, por cierto, porque estaban criando ganado porcino, cerdos en este caso. Y si vemos en Mateo 8:28, narra también este suceso, es narrado también no solamente en Marcos, sino también en Mateo, que ya aprendimos, que es capítulo 8 de Mateo, y también en Lucas, que después vamos a aprender. Pero si leemos en Mateo 8, el versículo 28 habla de que fueron 2 endemoniados. Tal vez Marcos y Lucas se enfocaron en el endemoniado que más serio era su síntoma, por eso hoy parecería que estamos hablando de un solo endemoniado. Pero se habla de 2 endemoniados. El Evangelio de Marco, como habíamos hablado en su momento, su característica es muy sintético. Él no se va por las ramas. Él no da muchas explicaciones. El Evangelio de Marco es muy directo, muy conciso y deja de lado lo que son superficiales. Por eso un poco Marco obvió a esa segunda persona que estaba en segundo plano y habla solamente de esta persona que fue
fuertemente afectado por el demonio y que Jesús lo ha expulsado. Por eso habla de uno. Algunas personas, por estas diferencias de los evangelios, dudan del evangelio, pero si nosotros entendemos por qué hay estas diferencias, estos son realmente, se explican por qué, y no es por razón para descreer en la palabra de Dios. Bueno, vamos a un poco estudiar un poco de geografía. Estamos hablando entonces, Jesús salió de Capernaum y se llegó a la tierra de los Gadarenos, especialmente Gerasa. Vamos a ver dónde queda eso. Si nosotros vemos un poco en el mapa, si ustedes podrán ver, aquí arriba está Capernaum. Capernaum es esta orilla al norte de Galilea, y Gádara en realidad es una ciudad, una localidad de esta provincia que se llama Decápolis. Ustedes saben, Galilea o Judea, toda esta Samaria es esto, y más abajo está Judea. Todos estos eran regiones de los judíos de Israel. Pero esto es el río Jordán. Al este del río Jordán, a este lado, y toda esta parte en amarillo, en cremita, se llama la región de Decápolis. Decápolis en griego significa 10 ciudades. Decápolis era una región especialmente dominada por los romanos y ellos construyeron allí 10 ciudades importantes griegas, con una cultura griega. En ese momento, ustedes saben que había dos polos de cultura. Una de las culturas era la romana, que viene un poco a ser la continuación de la Grecia, por eso se llama la cultura greco-romana o la llamada la helenística. Por eso, esa era una de las culturas predominantes de esa época en esta región, y la otra cultura que le hacía competencia, digamos, era la cultura judía, la cultura hebrea. Entonces, esta región de Decápolis era una ciudad extranjera, de alguna manera un poco contrapuesta con la cultura hebrea de Galilea. Pero un poco es extraño que cuando Jesús sale de Capernaum quiere ir a ese lado, que es el lado un poco no judío. Por eso habíamos hablado de esa razón, era porque Jesús un poco quería liberarse de esa gran multitud que siempre le acosaba, le estaba persiguiendo. Entonces a lo mejor él quería liberarse y tomar una pausa. Si ustedes ven aquí, la región de Gádara figura aquí abajo, pero esta era una ciudad a lo mejor importante de esa época. Pero donde Jesús fue realmente es aquí, en esta región llamada Gergesa. Por eso, a veces en algunos evangelios aparece como la región de Gádara o la tierra de los Gadarenos, pero hay otro evangelio que aparece como en Marco como la región de los Gerasenos. Por lo tanto, Gádara era una región un poco más grande. Por lo tanto, al decir Gádara o de la tierra de los Gadarenos se refiere a toda esta región. Y al hablar de la región de los Gerasenos, es una localidad, un pueblito más pequeño dentro de la región de Gádara. Por eso Gádara también es correcto, o Gerasa es mucho más específico de este lugar. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver un poquito el trayecto que Jesús hizo entonces en ese momento. Y sabemos que Israel está aquí. Entonces, vamos a ver un poco de Israel. Nos aproximamos a Israel. Ustedes van a ver dos grandes lagos. El que ve aquí abajo, ese es el lago del Mar Muerto. Y este que está aquí arriba es el lago de Galilea. Entonces, si vamos al lago de Galilea, aquí arriba vemos la ciudad o la localidad de Capernaum, aquí, y la región de Gerasa o Geraseo no figura hoy día. En su lugar, la región hoy día se llama Ein Ged, que ustedes ven aquí, y toda esta parte es Jordania. Si nosotros vemos un poquito cómo era ese momento, Jesús estaba de esta zona de Capernaum. Y esta zona de Capernaum es el pueblo de donde estaba Pedro viviendo, pescador Pedro. Por lo tanto, si hoy van ustedes aquí en Capernaum, este pueblito,
hay una sinagoga y aquí está también un monumento de Pedro en este caso. Por lo tanto, si nosotros vemos un poquito cómo era ese lugar, que hoy, si ustedes ven, es así. Ese día Jesús salió de este Capernaum para embarcarse a él al otro lado, que es aquí. ¿Y qué hay aquí de este lado? Que es la tierra de los Gadarenos. Si uno viaja a este lugar, es una zona montañosa, podemos ver montañas aquí. También hay una zona, fíjese que esto es el sur de Galilea y aquí es la tierra de los Gadarenos. Como ustedes podrán ver, es una zona de relieve de cerros, pero en realidad, ¿dónde se habrá ido Jesús entonces? De acuerdo al lugar, de acuerdo un poco a la geografía, es muy probable de que Jesús haya venido a este pueblito de aquí, que hoy día se llama aquí vamos a ver un poco. Bueno, este es el pueblo que posiblemente Jesús haya llegado y se llama Ein-Geb. Por lo tanto, ¿por qué se supone Jesús habrá llegado de noche, no en este pueblo, sino habrá llegado a esta costa con los discípulos? ¿Por qué? Porque es el único lugar geográficamente que concuerda un poco con la descripción de la Biblia. Porque hay un pueblito, después hay un cerro en el cual donde estaba pastando estos cerdos, y también forma una especie de colina en el cual los cerdos pueden avalancharse y venirse hacia el mar de Galilea. Y otra de las cosas que nos un poco habla es que si nosotros vamos aquí, hay un lugar. Este es el pueblo, pero si ustedes ven aquí, este lugar de acá, esto que ustedes ven aquí, es un cementerio, es un sepulcro que hoy día está. Por lo tanto, es muy probable que el gadareno o el hombre endemoniado estuvo en este lugar, vivía, y cuando Jesús llegó aquí, fue al encuentro, fue corriendo, viendo que había gente llegando de noche, y eso es posible porque a su lado tenía también una colina donde había cerdos, y este hombre, viendo a los cerdos en la colina, los demonios pidió a Jesús que entrara en esta colina, a los cerdos de esta colina, y que donde ellos se precipitaron al mar y murieron. Entonces, viendo eso, los que cuidaban a esos cerdos, rápidamente pudieron ir al pueblo. En ese momento podía haber sido un pueblo más pequeño que esto que ustedes ven, y rápidamente podían venir toda esa gente donde estaba Jesús. Entonces todo escenario cierra y concuerda con lo que la Biblia dice. Por eso los estudiosos dicen que muy probablemente el lugar donde Jesús haya ido es de este lugar de Capernaum hacia este lugar, se llama el pueblito de Geraseo o Gerasa, de la zona de Gádara, que es toda esta zona de Cisjordania, de Jordania, perdón. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, poco visto dónde estamos ahora en el escenario. Como les decía entonces, una vez ubicado geográficamente dónde se fue Jesús, y hacia qué región y qué zona se trataba, vamos a continuar entonces con esta pregunta número 2,
Hermana Lucero, por favor. ¿Dónde vivía este hombre? ¿Cómo trataron de atarle los hombres? Y usan las cadenas de la sociedad moderna. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Bueno, les decía que este hombre que vino rápidamente al encuentro con Jesús vivía en los sepulcros. ¿Quién hoy día puede vivir en los sepulcros? En las tumbas. Por lo tanto, este hombre o estos hombres endemoniados tenían un comportamiento muy anormal. Podemos ver que los demonios lo aísla de la sociedad. Hace vivir no insertado en la sociedad, sino lo separa, lo aísla. Y hace que actúe agresiva e inadecuadamente sin discernir la verdad, sin ese poder del discernimiento de la verdad. Por lo tanto, actúan en una forma descabellada, en una forma ilógica. Además, otra de las cosas que comenta aquí es que los hombres, generalmente los demonios, la gente es endemoniada, tienen fuerzas que ni siquiera con cadenas lo podía sujetar, dice aquí. Una vez había un caso en el cual, esto fue en la Argentina, esto ocurrió en un seminario bautista de Buenos Aires, que donde estaban los internos, los alumnos internados que vivían dentro de ese seminario, también porque ellos vivían y estudiaban a la vez en el seminario, y ocurrió que una vez una hermana argentina empezó a reaccionar en medio de la clase, me parece, y empezó a revolotearse por el piso, empezó a decir cosas extrañas. Entonces, los hermanos que estaban allí trató de calmarla, ayudarla, pero no pudo apaciguarla, seguía ella revoloteando y trató entonces, como ella empezó a revolotear y a golpear y romper todas las cosas alrededor. Los hermanos, había unos hermanos jóvenes, fuertes, había como 5 hermanos que trataban de calmar a ella y dice que no podía sostener a ella. Y me comentaba uno de los hermanos que realmente era tan fuerte la fuerza que tenía esa jovencita cuando estaba realmente expuesta o poseída por el demonio. Es muy común, por lo tanto es explicable lo que dice la Biblia aquí, que ellos tienen fuerzas que ni siquiera con cadenas lo podía sujetar. Hoy día también a muchas personas sin conocer la verdad también pueden tratar de sujetar a muchos endemoniados que están siendo afectados y tratando de encerrarlos o de atarlos o a veces de inyectarles sedantes o tratan de estas maneras modernas que son las cadenas modernas para poder sujetar a esta persona afectada por el demonio. No solamente esto ocurre, porque esto es real, porque aunque no hayan visto esto, la gente que no han visto, yo mismo personalmente, antes de ver, cuando yo era joven, no creía en esto, hasta que lo llegué a ver y cuando comencé mi ministerio y empezar a enfrentar muchas personas endemoniadas, empezaba entonces a estudiar la palabra de Jesús y decir, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es esto? ¿Qué debemos hacer? Y bueno, la respuesta estaba en la Biblia. Y esto es lo que estamos estudiando hoy. Entonces, muchas personas que tienen estas actitudes que son ilógicas, enloquecidos, pero es porque el demonio, una entidad, un espíritu que dice la Biblia, toma el control de personas. A veces entra en personas escondidas, discretamente, sin que se dé cuenta, empieza a controlar la vida de uno, empieza a controlar las emociones, los pensamientos dentro de la persona sin que se dé cuenta. A veces esos demonios dan enfermedades, pero a veces se manifiesta en forma agresiva, en especial cuando son muchos demonios. Cuando hay muchos demonios, fíjense que en este caso fueron como no sé cuántos, pero fueron tanto que entraron hasta en 2000 cerdos, por lo tanto eran una cantidad de legión, decía. La palabra legión se refiere a un ejército romano de 6000, una unidad de hombres de 6000 hombres.
Por lo tanto, una legión es un cuerpo de soldados muy grande. Por lo tanto, no son poca la cantidad de demonios. Fíjense que en una sola persona pueden entrar miles de demonios. Si hay tantos demonios, por supuesto, la vida en esta persona hace imposible, porque cada de estos demonios empieza a afectar tan negativamente, le hace la vida imposible a esta persona, empieza a actuar como esta persona. Pero hay casos en que hay menos demonios, decenas o menos, que entran en una persona a escondidas. En ese caso, a esa persona no les muestra una gran agresividad en su comportamiento, pero afecta en su vida, en su forma de pensar, en sus emociones. A veces se siente triste, frustrado, sin esperanza, desesperado a veces, con mucha ansiedad. Entonces, todo esto a veces hace odiar personas, esposas, esposos, padres, hijos, amigos, y empieza a echar culpa a todo lo demás. Todo esto ocurre porque estos seres de la oscuridad entran y pueden empezar a dominar a una persona. Y esto es lo que la Biblia está diciendo que es cierto. En muchos pistis que nosotros hemos hecho, hermanos, ustedes habrán visto que hay muchos casos. Si ustedes entran en los videos de pistis, ahí podrán ver muchas personas que gracias a Dios, gracias al nombre de Jesús, son liberados y recobran la paz y la armonía de su vida. Pero los demonios también afectan personas en la sociedad también. Hoy día en la sociedad a nuestro alrededor, que parecen gente normales, pero puede haber personas que estén afectados por demonios levemente, pero demonios al fin. Hay muchos por eso que viven entre los muertos espiritualmente. Si bien ellos no viven en las tumbas, viven en los sepulcros espirituales. Porque ¿qué son los sepulcros? Los sepulcros donde están los muertos. Y espiritualmente viven entre los muertos, entre las gentes que espiritualmente están muertos en pecado. Y esto lo hacen los demonios. Los demonios hacen que esta persona vaya a esos lugares, vaya a los bares, vayan a los lugares que son de pecados, pecaminosos. Y aunque las leyes o los reglamentos quisieran sujetar a esas personas, ellos no quieren atenerse a las leyes o los reglamentos. Muchas veces roban o se drogan, inclusive cometen asesinatos o ellos mismos se suicidan también, y todo esto puede ocurrir. Por lo tanto, si nosotros vemos a estos hombres que están afectados por los demonios, nosotros sabemos que tienen un comportamiento agresivo, ¿cierto? O a veces cuando una persona parezca normal, pero en su interior hay tristeza, hay melancolía, hay depresión, hay odio, hay sentimiento de injusticia. A veces no pueden dormir de noche, hasta pueden llegar a ver cosas, ¿cierto? Y no les deja dormir. Algunos oyen voces, a veces ven cosas y le molesta constantemente. Todo esto son indicios de que realmente estos demonios existen. La Biblia está diciendo que hay demonios y estos demonios son reales. Son reales. La gente lo obvia porque no lo ven. Pero le dije que hay muchas cosas que no se ve, pero sí existen. Y la Biblia está confirmando claramente que existen estos demonios. Y la vamos a ver ahora cómo vamos a enfrentar a ellos. Vamos a la pregunta número 3, entonces le voy a pedir a la hermana Carolina, por favor. ¿Cómo él pudo obtener la libertad de su situación atada? Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Como les decía, que muchas veces la gente trataba de atar con cadenas y grilletes, son los aros en sus pies y en las manos, pero él los destrozaba. Empezaba a moverse con fuerza, tironeaba las cadenas, tanto gritaba hasta que se rompían las cadenas. O a veces, como podrán ver, utilizaban, más adelante hablan de que utiliza también piedras, así que podrían haber golpeado con piedras para poder destrozar y romper los grilletes, por ejemplo. Él destrozaba todo.
tal vez con su propia fuerza o con piedras, pero lo destrozaba y nadie lo podía contener atado a esta persona. Los endemoniados no acatan las leyes ni reglamentos de la sociedad. No se puede atener, no se puede contener con nada a ellos. Hay muchos endemoniados en la sociedad también hoy día, a nuestro alrededor, que también trata de rebelarse a las leyes y preceptos de Dios. No quieren ser atados con la cadena de la palabra de Dios. Quieren ser libres y hacer lo que ellos quieran y rechazar. Son rebeldes, son desobedientes, son egoístas y no escuchan los consejos de los demás, por lo tanto nadie lo puede controlar. Bueno, cuando llega en este estado, la gente no sabe qué hacer y lo deja al azar, liberado al azar de lo que puede hacer, que muchas veces se castiga a sí mismo y puede quitarse la vida también. Ocurre en eso. Y hay muchos, inclusive, esto es tan real que inclusive han tomado de estos casos e inclusive han hecho películas, ¿no es cierto? Hollywood, por ejemplo, El Exorcista, todas esas películas son basados en la realidad de las cosas. Ustedes saben que esa película, El Exorcista, está basado en un personaje real. Bueno, es decir que tenemos que tener claro de que si no conocemos al enemigo, nunca vamos a poder vencer al enemigo. Si nosotros obviamos al enemigo, si ese enemigo está dentro de mí escondido, si no lo reconocemos, si no lo identificamos, vamos a ser siempre atacados y acosados y no vamos a dar cuenta por qué nuestra vida está siendo tan afligida. Porque no sabe que el enemigo está durmiendo con uno. Por lo tanto, es importante conocer que este enemigo puede estar en uno y entonces tratar de ver que realmente cómo poder reconocerlo e identificarlo. Vamos a la pregunta número 3 siguiente. Le voy a pedir a Elisa, por favor. Aunque él obtuvo la libertad del cuerpo, ¿cómo era el aspecto de su interior? Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Bueno, fíjense que si bien el cuerpo de los endemoniados son controlados por los demonios, por lo que demuestran actitudes incoherentes y agresivos, ellos son capaces también de deambular por lugares desolados, gritando o diciendo cosas incoherentes, hablando solo, o a veces ven visiones de insectos o de animales. Hay muchos casos en los cuales yo he experimentado con personas que también ven insectos, ve araña que está constantemente, un jovencito, un niño de la secundaria empieza a ver, siempre dice que hay unas arañas, insectos que le persiguen, cosas así. O a veces ven animales, a veces una jovencita iba manejando por un camino y de repente apareció un animal y ella frena de golpe porque vio un animal y todo lo que viajaban en el vehículo no veía nada. Y decía, ¿por qué paraste? Dice, no, porque no ves ese animal. Dice, no, no veo nada. Pero ella sí la veía, por ejemplo. O sea, ve cosas que no otros ven. O a veces ven sombras que se adhieren a sus cuerpos o por lo tanto tratan de quitarlos o golpearlos y empieza a golpearlos, están creyendo que podía matarlos así. No se puede matar así porque son espíritus. Lo único que hace es posiblemente se daña a sí mismo. Y a veces hay casos muy tristes, pero que hoy día en la sociedad hay muchos endemoniados también. Inadvertidamente entran en depresión, en soledad, tristeza, desesperanza. A veces entra el odio al prójimo. Otro día había visto un documental en el cual unas jovencitas americanas gemelo había matado a su madre a puñalazos y después no se da cuenta por qué han hecho, ¿no? Y lo han hecho, dice que por odio, pero como después se vuelve en sí y bueno, empieza a hacer cosas así. Cuando entra el enemigo en nuestra mente y nos empieza a revolotear nuestras emociones y nos pone en fuego de ira, nos hace cometer acciones irresponsables. A veces nos hacen gritar, a veces nos hace gritarle a nuestras esposas, esposos, a veces muchos golpean a sus esposas, esposos también.
hasta llegan asesinatos y suicidios. Todo esto, Dios no quiere que suceda esto. El Espíritu de Dios no nos conduce a esto. Entonces, ¿quién nos conduce a esto? Demonios, Satanás y sus súbditos. Por lo tanto, si nos llegan, fíjense que esto puede ocurrir inclusive a personas que estén con Jesús. Entonces, si nosotros hemos encontrado muchas personas endemoniadas dentro de las iglesias también. Cuando nosotros hacemos pistis, ahí vemos que hay muchas personas que asisten a iglesias, pero que están endemoniados. Así que el hecho de que uno venga a la iglesia no es seguridad para liberarse de ellos. Jesús también fue tentado por el diablo, Satanás. Por lo tanto, si Satanás tentó a Jesús, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros? ¿Y cómo no nos va a persuadir a nosotros? ¿Cómo el demonio no va a entrar en nuestra mente y nos va a veces cambiar nuestro parecer y empezar a rechazar las cosas de Dios? Ya estoy cansado de esto, ya no me gusta más esto. Todo esto, ¿quién le mete en la cabeza de uno? El demonio. O sea, cuando uno siente que en su corazón y mente empieza a haber una cierta reticencia y rechazo a las cosas de Dios, es porque ahí entonces se está manifestando el demonio en mí. Es una manera de darse cuenta rápidamente. Si algo me está haciendo alejarme de Dios, eso es porque hay un demonio o más de un demonio, que está afectándome para que me aleje y deje de hacer las cosas de Dios. Por lo tanto, tenemos que empezar a ser cautos, empezar a hacerle batalla. Hay que batallar con ese enemigo. Por lo tanto, tenemos que saber que está dentro nuestro y empezar a reconocerlo. Aunque no se vea, es real. Por lo tanto, tenemos que empezar a luchar con ellos. Por lo tanto, aunque él obtuvo la libertad del cuerpo en su interior, generalmente el enemigo actúa en el interior. A veces hace daños corporales, enfermedades. Muchas enfermedades, ustedes saben, cánceres o muchas enfermedades de tumor, dolores inexplicables, sufrimientos inexplicables, han sido sanados cuando nosotros hemos expulsado demonios de esa persona. Por lo tanto, no solamente afecta el cuerpo, la salud, sino el interior, el espíritu de esa persona también es tomada por el demonio, dando remordimientos, dando sufrimientos, ansiedades, preocupaciones y desesperación. Por lo tanto, si todos estos síntomas están en mí, dense cuenta que el enemigo está tratando de voltearle a uno. Entonces decimos, no, enemigo, no me podrá voltear, no podrás entrar en mi mente. Entonces primeramente reconocerlo y rechazarlo. Rechazarlo para que él no domine y no creer en el sentimiento y el pensamiento que tengo ahora en mi mente, porque esto es engaño del enemigo. Entonces estar atento y empezar a buscar la verdad. Bueno, vamos a ver qué pasó después. A la pregunta número 4, le voy a pedir al pastor Rafael, por favor. Adelante, pastor. ¿Qué clamó él a gran voz, corriendo a Jesús? Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormente. Amén. Si ve uno estos versículos, pareciera que este hombre se vino corriendo a Jesús y se postró delante de él como reverenciando a él. No nos equivoquemos. Este demonio, este hombre endemoniado, este demonio no vino a postrarse delante de Jesús para creer en Jesús y para reconocerlo a Jesús como su Salvador. No. Era de noche, imagínense, de noche bajó Jesús y sus discípulos del barco. Estos hombres vieron de lo lejos del sepulcro, de la zona del cementerio, y empezó a correr hacia Jesús y se postró ante él. ¿Por qué? Porque ante la autoridad de Jesús, los demonios no tienen más que rendirse ante él. O sea, esto de postrarse es rendirse, pero ante la autoridad de Jesús, él está protestando, no está sometiéndose a él. Por lo tanto, está diciendo, protestando, rebelando, quejándose, diciendo, ¿por qué te entrometes, Jesús? ¿Por qué vienes a mí? No me molestes.
sé que tú eres el Dios Altísimo, pero gritó con fuerza diciendo, que le gritó con fuerza, ¿no es cierto? Le pegó un grito diciendo, te ruego por Dios, no me atormentes, dijo, déjame tranquilo. Entonces, esto no es una actitud de reverencia. Él se postró porque no tenía más remedio que postrarse. Los demonios tienen que doblegar su rodilla delante de Jesús. Los demonios se intranquilizan y se molestan ante Jesús. Por lo tanto, nosotros cuando estamos en pistis y en momentos de ministración, en momentos de oración por sanidad y por liberación, y cuando nos acercamos a personas y cuando esa persona está endemoniada, empieza a sentir temor en su corazón y empieza a rechazar, empieza a tratar de rechazarnos. Y a veces, si ustedes ven algunos de los videos, hay una mujer, una hermana que nosotros estamos tratando de bendecirla, ayudarla, y esta mujer empieza a tomar nuestras manos, empieza a forcejear y tratar de rechazarnos. Esto ocurre realmente, porque se sienten molestos, y por lo tanto los demonios se intranquilizan y se molestan, y se molestaron ante Jesús, cuando estaba Jesús. Por eso hacen este tipo de actitudes. Vamos a ver entonces la pregunta 4 siguiente. A ver, Samuelito, por favor. ¿Por qué estaba más angustiado? Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. Claro, estaba también este demonio muy molesto porque Jesús ya le había dicho, sal de ese hombre, fuera de allí. Entonces estaba tan angustiado por esta palabra de Jesús de querer sacarlos de allí. Si nosotros leemos en Filipenses, como aquí aparece 2, 9 al 10, dice, por eso Dios lo exaltó a Jesús hasta lo sumo, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, ante Jesús, estos demonios no tenían más remedio que doblegar sus rodillas ante la autoridad. Porque en el mundo espiritual, como les decía siempre, lo que cuenta, lo que es importante es la autoridad, quien manda, quien es superior en cuanto al mando. Por lo tanto, si Jesús es el nombre sobre todo nombre, no hay nada más alto que Él, excepto el Padre Dios, en el cual todo lo demás tendrían que responder y obedecer y postrarnos delante de Él, doblegar todas nuestras rodillas ante esa autoridad. Todo lo que Jesús diga, entonces debemos obedecer. Eso es lo que dice la palabra y así ocurre, porque Jesús es el que tiene la máxima autoridad en el mundo espiritual. Y otra de las cosas que nosotros podemos saber, que este espíritu sabe que Jesús es Dios y es el Hijo de Dios Altísimo. Así que los espíritus malignos conocen. Ustedes no se olviden que los espíritus son entes que están viviendo en un mundo espiritual, no en la dimensión espiritual donde está Dios, pero es en la otra dimensión donde están ellos, que también están sobre este mundo. Por lo tanto, ellos pueden entrar a controlar a personas y tener cuidado de que nosotros no seamos dominados por ellos, porque ellos están por doquier. Hay algunos que dicen, y yo también creo en eso, de que personas que no han creído en Jesús, si mueren, sus almas, sus espíritus andan deambulando porque pertenecen ¿a quién? Pertenecen a Jesús. Entonces, al pertenecer a Jesús, ellos también deambulan y obedecen a la autoridad de Satanás, porque son esclavos del pecado, por lo tanto, obedecen a Satanás y de sus demonios que tienen jerarquía, y les mandan a ellos también a tomar posesión y entrar en personas y tratar de afectar la vida de otros. Entonces, imagínense cuántas personas habrán muerto hasta el día de hoy. Millones, billones, miles de millones, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso da una pauta de cuántas cantidad de espíritus que, si bien no lo vemos,
pueden estar dando vuelta a nuestro alrededor. Están pululando, están repletos de estos espíritus. Generalmente ellos huyen de los hijos de Dios, de los hombres llenos del Espíritu Santo. Por eso va en busca de aquellas personas que no crean en Jesús o que vayan a la iglesia pero que no tengan una fe firme en Jesús, o que si bien son miembros de iglesia pero no son llenos del Espíritu Santo. Van a afectar a ellos también. Y no porque a los pastores también afectan. Hacen pecar a los pastores, entrar en adulterio o entrar en cosas que son pecaminosas. Por lo tanto, estos enemigos están por doquier, como la palabra dice, están al acecho. Están buscando como un león rugiente. Fíjense que el diablo está rondando como un león rugiente a quien devorar. Esto significa que el diablo nos pueda llegar a afectar, pero el diablo no trabaja solo. El diablo trabaja en equipo con un gran ejército de demonios. Por lo tanto, tenemos que entender de que hay enemigos por doquier invisible. Y ellos generalmente atacan nuestra mente y nuestras emociones. Aunque seamos hijos de Dios, también. Por eso, fíjense, cuando Pedro confesó a Jesús, diciendo, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún ser mortal, sino Padre que está en el cielo. Ese momento, él estaba siendo dominado y el Espíritu Santo le reveló esa verdad. Pero unos minutos después Jesús habla también de que él va a tener que morir. Y en ese momento Pedro le dice a Jesús, no Jesús, nunca digas eso, tú no te vas a morir. Entonces Jesús le responde diciendo, fuera Satanás, tú no ves las cosas de Dios, no ves las obras de Dios. Entonces enseguida le está diciendo Satanás otra vez a Pedro. Esto da una pauta de que realmente el enemigo puede estar en cada momento entrando, saliendo, tocando nuestra mente, después yendo a molestar a otras personas. Así que está en constante movimiento dinámico en todas las personas. Lo cual, a veces, si encuentra a alguien vulnerable que no cree en Jesús, es lugar para poder quedarse a vivir. Pero aunque sea aquella persona que crea en Jesús, ¿cuántas veces sentimos que a veces nos viene un engaño por nuestra mente? A veces nos hace creer y nos crea ira, sentimientos de enojo. Todo eso es porque nos afecta. En ese momento entonces nos damos cuenta enseguida, esto es el enemigo. Entonces enseguida nos arrodillamos, nos arrepentimos, nos limpiamos, declaramos la sangre de Jesús en nuestra mente y nuestro espíritu, para que ese espíritu no pueda venir a afectar mi vida, mi mente. Y entonces declaramos que la sangre de Jesús me cubra, que nos proteja. Nosotros entonces nos arrepentimos para no entrar en ese juego del enemigo, del diablo y de los demonios. Entonces, esto es importantísimo. Entonces, como les había dicho, este espíritu está en control de esta persona en este momento. Pregunta número 5. Hermano Aldo, por favor. ¿Qué le preguntó Jesús? ¿Cuál fue su respuesta? Piensa sobre la libertad de esta persona deseada y la que Jesús quería darle. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Así es, amén. El pecado, cuando hay un pecado en uno, y si tenemos ese pecado en nuestro corazón y no nos arrepentimos, esto permite que los demonios tengan pretexto para entrar y dominar mi corazón. Por lo tanto, un pecado no arrepentido es como una manija donde los demonios puedan agarrarse y pueden entrar a mi vida y puedan acosar y molestar mi vida. Por lo tanto, tenemos que tener claro de que para ser libres de estos demonios, en primer lugar, tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados. Confiar en la sangre de Jesús que fue tan preciosamente derramada en la cruz para pagar el precio de todos mis pecados. Por lo tanto, hacer uso de ese derecho, reconocimiento de esa sangre preciosa que Jesús derramó por mí para primeramente limpiar de todo mi pecado. Si no hacemos esto,
el enemigo constantemente va a estar acosando mi vida. Mi pecado de haberle no creído en Jesús, mi pecado de no haberle obedecido a la palabra de Dios, mi pecado de haber vivido una vida sin Dios, una vida rebelde, una vida de acuerdo a mi manera, o de todos aquellos pecados pasados míos, ocultos, en el cual solamente Dios sabe. Pero habiendo siempre ese pecado en el rincón de mi corazón, siempre alguien puede entrar en mi vida molestándonos. Y eso es el demonio a raíz de ese pecado que todavía está latente en mi corazón. Por lo tanto, amados hermanos, el primer paso de ser libres y vivir realmente la vida plena dentro de la libertad de Jesús y con el gozo y la alegría y la paz de Jesucristo es el arrepentimiento de todo pecado. Y gracias que tenemos ese instrumento tan precioso que es la sangre de Jesucristo para poder ser libres de estos pecados. Entonces, si somos libres de pecado, los demonios, Satanás no tiene más derecho de dominar y señorear mi vida. Por lo tanto, el primer paso es limpiar el salón, limpiar el corazón. Dejar todo lo que sean pecados en mi vida, fuera de mi vida. Por lo tanto, si hay pecados en nuestra vida sin arrepentir, ese es el pretexto y la manija donde los demonios pueden entrar y acosar mi vida. Como ellos son mentirosos por naturaleza, por eso quieren pasar por desapercibido. Vieron como virus, si entra virus en mi vida, los virus no me entran avisando. Pero tenemos y después vemos los síntomas del virus. Es así. Como si tuviéramos un virus invisible. Bueno, los demonios también son como unos virus. Sin revelar su identidad, entran en mi vida y afectan. Uno piensa que la razón de su angustia o de su pena es porque uno falló o porque uno se equivocó o le echa la culpa a los prójimos, a los padres. Estoy así por mi esposo, por mi esposa, por mis padres, por fulano, en fin. Uno trata de buscarle la causa de su problema en otros. A veces uno le echa la culpa a la sociedad, o la iglesia, o al país, al gobierno, o las circunstancias, etc. Todo esto hace que nosotros seamos engañados, sin saber la verdad, sin reconocer la identidad de por qué me está pasando esto en mi vida. La Biblia está diciendo que esto es debido al enemigo, al diablo y sus demonios. Por eso Jesús lo que hace aquí al preguntarle ¿cómo te llamas? Está identificando el problema. Antes que nada, Jesús está revelando la identidad de la causa del problema. Y eso es el enemigo, diablo y sus demonios. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que tener muy claro en este mundo la presencia de estos enemigos invisibles. Están por doquier. Vamos a la parte número 2, donde Jesús ahora sacrifica a 2000 cerdos, versículos 10 al 20. Pregunta número 1, a ver, hermana Lucero, por favor. Si es lo que el demonio ruega mucho a Jesús, ¿por qué el demonio quería estar en esta provincia? Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba haciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así es, gracias. ¿Por qué entonces? ¿Por qué los demonios querían estar en esta provincia? Porque saben que ellos serán condenados al abismo. Si nosotros vemos en Lucas 8:31, que ustedes ven aquí estos versículos de Lucas 8:31, dice que, y esto le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. O sea, Lucas explica que estos estaban suplicando a Jesús que no lo mandara al abismo, sino que dejara estar en esta región. No es que le gustaba esa región, sino que tenían miedo de que Jesús lo mandara al abismo. El abismo es como la cárcel de Satanás y sus demonios. Pero ese cárcel de Satanás y sus demonios está reservado para el día del juicio final. Por lo tanto, no lo hace ahora. ¿Está claro? A veces uno me pregunta, ¿por qué entonces Dios no sentencia a todos estos demonios y diablos ahora? No lo hace ahora porque si lo hace ahora,
va a tener que también condenar y mandar al abismo a todos aquellos que están todavía perteneciendo a ellos, que son los no creyentes. Entonces, lo que Dios quiere es que mayor cantidad de personas se salve. Por eso está esperando con paciencia hasta que más almas se gane para Cristo, para que más se predique este evangelio de Cristo y más almas sean salvos. Por eso Dios no quiere ahora condenar y mandar a estos diablos y demonios al abismo. Por eso quiere esperar hasta último momento para dar a los incrédulos la oportunidad de todavía creer en Jesucristo. Por eso demuestra un poco esa paciencia y el amor de Dios hacia el hombre. Por eso el demonio estaba temiendo de que lo mandara al abismo, porque ya sabe, son entes espirituales. Por eso le pidió a Jesús rogando, déjenos quedar aquí, no nos mandes al abismo, déjanos estar aquí. Entonces, como Jesús sabe cuál es el plan de Dios, no lo va a mandar al abismo, dice, entonces lo deja aquí, pero lo que no quiere ver es dentro de esa persona. Entonces le dijo, como le dijo que salga de esa persona, Jesús le está diciendo, puedes estar aquí, pero no dentro de esa persona, sale esa persona, le dice Jesús. Entonces, si tenemos que salir, le pide, por favor, entonces no nos mandes al abismo, al menos mándanos a esa manada de cerdos que están allí pastando. Entonces Jesús lo autoriza y ellos van a esos cerdos. ¿Qué pasa en la pregunta número 2? A ver, Carolina, por favor. ¿Cuál fue el resultado cuando Jesús le dio el permiso? Medite esto en 2 puntos. Piense en Jesús que aprecia más de una vida humana que 2.000 cerdos. Así que él le dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron los cerdos, que eran unos 2.000. La manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, pero cuando vieron que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su juicio tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Bueno, ¿cuál fue el resultado entonces? Cuando Jesús le dio permiso, entró todo eso. Fíjense que cuando Jesús está hablando como si fuera un solo hombre en singular. Pero después que dice que somos muchos, una legión, después lo trata como una multitud de demonios. Es decir, cuando Jesús habló primera vez con el líder de esos demonios de allí. Por lo tanto, esto nos da una pauta de que los demonios cuando entran en grupo, hay un líder aquí. El que es el más fuerte, el de mayor autoridad. Que generalmente hay que expulsar a este. Que vaya con todos tus súbditos. Fuera. ¿Y saben qué? ¿Quién lo hace? Al que tiene autoridad. Por lo tanto, Dios nos dio esa autoridad a nosotros. Dios nos dio autoridad, hermanos. No tenemos que tener miedo a estos, porque estos tienen que doblegar las rodillas. Nosotros no somos más que ellos, pero si Jesús está en mí, yo tengo más autoridad que ellos, porque Jesús es el que está en mí. Amén. Por lo tanto, cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2.000, entonces esta manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Así que de alguna manera ellos empezaron a hacer locuras con estos seres que no tenían voluntad. Empezaron entonces cuando entró el demonio, otra cosa, los demonios también pueden entrar en los animales, no solamente en los seres humanos. En todo ser pueden entrar, pueden afectar. De hecho, una vez a mí me ocurrió que un perro manso me atacó también de repente. Así que pueden entrar en los animales. La Biblia lo dice. Y lo que cuidaba entonces, había unos pastores de esos cerdos que al ver todos esos cerdos, imagínense 2.000 cerdos, es mucho dinero para esa época. Es un dinero importantísimo. Y que quedó de un día para el otro en bancarrota. Todos murieron. Entonces,
cuando vio todo esto, dieron esa noticia, avisaron al dueño de los campos, al dueño de la manada. Entonces toda esa gente fue a ver lo que había pasado. Cuando llegó donde estaba Jesús, no había cerdos, lo único que había era Jesús frente a esos dos hombres endemoniados, lo que estaba normal. Ahora no estaban enloquecidos, gritando, afectando, desnudos y ensangrentados como estaba antes. Ahora no se golpeaba con sus piedras, no se dañaba, y estaba como una persona normal. Entonces, al ver esta situación, ¿qué es lo que sintió esta persona? ¿Qué es lo que sintieron esta persona? Lo primero que dice aquí, llegaron de donde estaba Jesús y cuando vieron, ¿qué vio? ¿Qué es lo que vieron ellos? Vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, a ese que nadie lo podía parar. Estaba sentado, manso, ahora vestido, no estaba desnudo, estaba en su sano juicio. ¿Qué puede ser? ¿Cómo pasó esto? Y cuando vio esto, en vez de alegrarse, tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Tuvieron miedo de la autoridad de Jesús. Como diciendo, ¿quién es este hombre que es capaz de dominar a este endemoniado? Y es capaz de hacer cosas semejantes, de empezar a echar toda esa manada de 2000 cerdos al mar para que mueran ahogados. En este suceso vemos a los que no creen, hay dos tipos de personas. Una persona aquí es Jesús y otros son la gente del pueblo. Aquí lo que Jesús considera es que una vida es más importante que 2000 cerdos. Pero la gente del pueblo lo que considera más importante son 2000 cerdos. Por lo tanto, la visión de un siervo de Dios es siempre considerar una vida más importante que el mundo. Para Dios, una vida es más importante que toda la tierra. Dios es capaz de desechar la tierra si hace falta con tal de salvar un alma. Porque ese alma es un pedacito del corazón de Dios. Es el Espíritu de Dios dado a ese hombre. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que tener esa noción de considerar un alma, un espíritu tan importante y valioso, porque es un pedazo de Dios, es el corazón de Dios en él. Por eso a veces nosotros no escatimamos dinero, esfuerzo, tiempo, vida, para invertir, para gastarlo con tal de salvar un alma, dar un alma para Cristo. Amén. Vamos a la pregunta número 3. Hermana Elisa, por favor. ¿Qué vieron los vecinos sobre el cambio del endemoniado? ¿Qué le pidieron a los vecinos a Jesús? ¿Por qué le pedirían esto a Jesús? De aquí piense sobre la escala de valores de ellos. Y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos les contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. ¿Por qué le pidieron a la gente que se fuera a Jesús? ¿Por qué le parece? A ver, Elisa, ¿por qué cree que Jesús, que la gente le pidió a Jesús que se fuera de la región? Acá dice que tuvieron miedo. Tuvieron miedo. ¿Miedo de qué? De ser liberado. También de ser liberados. Pero fíjense en dónde está el interés de ellos. ¿Cuál es su interés? ¿Por qué no quiere que Jesús esté? Fíjense el punto abajo que les puse. A ver, Elisa, ¿puede leer ese punto? En lugar de alegrarse por el hombre sanado, tuvieron miedo de la autoridad de Jesús. Además, temía que Jesús les hiciera más daño materiales. Así está, ahí está la razón. Ellos tenían miedo de que Jesús siga matando más cerdos, afectando y dándole pérdidas materiales a ellos. A ellos no les importaba la vida del hombre, no les importaba que esa persona fuese liberado, sanado, ganado, no. No venga Jesús aquí a hacer líos, no vengas a matar animales, por favor, vete de aquí. Sé que a lo mejor no lo dijeron de esta manera porque sabía que era un hombre con autoridad, vio a Jesús con un ser como de tanta autoridad que hasta pudo controlar al hombre endemoniado. Pero por favor, Señor, no vengas aquí. De aquí, por favor, te vas. Eso es lo que le pidió.
Entonces, fíjense que hay dos visiones totalmente diferentes. La gente del mundo todavía, lo más importante es lo material, el dinero, la cosa material, no las almas para Dios. Pero aquí para Dios, Jesús, 2000 cerdos no es tan importante como un alma que estaba en perdición. Entonces, este concepto de valor, esta escala de valores que tenemos que tener un verdadero discípulo y creyentes en Cristo, tenemos que hacer nosotros, tener esta fe. Considerar una vida, una persona que está perdido, a lo mejor tirado en la calle, de borracho, drogado, ese alma es tan importante. Tal vez ahora no le podemos hacer nada porque está drogado. Por más que usted empiece a predicarle a esa persona, no le va a escuchar porque está drogado o está dormido. Pero preocuparse para que esa persona algún día llegue a la presencia de Jesús, ya a través de la iglesia, a través de mi prédica, o cuando esa persona esté en sí normalmente, o para que él pueda encontrar a Jesús. Y porque esa persona así vive en esa vida, porque está siendo dominado por el demonio. Le está engañando el demonio su vida, diciendo que tú no eres nada en tu vida, no tienes más esperanza, lo único que te da alegría es alcohol. Salvar a esa persona, liberar a esa persona del demonio y liberarlo, sanarlo, salvarlo a través del Evangelio del reino de Dios, de Jesucristo. Pregunta número 4. Le voy a pedir al pastor, por favor. ¿Qué es lo que le robó al endemoniado a Jesucristo? ¿Por qué lo habrá pedido? Compare con el momento cuando él encontró a Jesús por primera vez. Mientras subía Jesús a la barca, lo que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañar. Así es, porque el hombre liberado estaba agradecido a Jesús y quería seguirle, quería ser discípulo de Jesús. Su actitud ha cambiado radicalmente si comparamos con el momento cuando él se encontró por primera vez con Jesús. Ahora estaba totalmente liberado de los demonios, de esos 2000 o más de 2000 demonios, no sé. Si uno no es lleno del Espíritu Santo y obedece la palabra de Dios está diciendo que si nosotros una vez somos liberados de los demonios y si no permanecemos en el Espíritu Santo y en la obediencia a la palabra, estos demonios pueden volver. Y quiero que tomen nota de esos versículos que aparecen allí de Mateo 12, 43 al 45 o Lucas 11, 24, 26. Estos versículos donde están diciendo que pueden volver a entrar con peores demonios. Así que tenemos que estar siempre del lado del Espíritu Santo. Estar siempre lleno del Espíritu Santo. Porque en este mundo, amados hermanos, hay dos nada más. O uno es del Espíritu Santo. Y si uno no es del Espíritu Santo, no hay una zona neutra. Es necesariamente, entonces uno es gobernado por el diablo. Para que el diablo y su demonio no afecte a mi vida, tenemos que necesariamente ser llenos del Espíritu Santo, obedecer al Espíritu Santo y a la palabra de Dios y creer en Jesucristo. Y estar siempre ligados a esta palabra de Dios que esté en mí, dominando mi vida. Que el Espíritu de Dios domine mi vida. Que el Espíritu de Jesús señoree sobre mi vida. Que sea Señor de mi vida. Que sea el dueño de mi vida. Entonces no puede entrar el demonio en mi vida. Me puede engañar, me puede persuadir, pero enseguida nos damos cuenta y lo rechazamos en el nombre de Jesús. Sal de mi vida, espíritu inmundo, espíritu malvado, no me engañarás, no me sacarás de mi fe, no me harás doblegar ante tu engaño. Amén. Pregunta número 5. A ver, Samuelito, por favor. ¿Por qué Jesús no le permitió estar con él? ¿Qué es lo que este hombre tenía que explicar? Jesús se lo permitió, sino que Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti, cómo te ha tenido compasión de ti. Así que se fue y se puso a proclamar Decápolis, por mucho que había hecho con
Amén, amén, así es. Jesús le ordena entonces, quédate. ¿Por qué? Lo que tú tienes que hacer es volver a lo tuyo, a tu gente, porque en ese lugar tienes que predicar la gran cosa que Dios hizo por ti. Predica el reino de Dios a tu gente. Entonces Jesús lo envía a la comunidad donde él había sido marginado hasta ese entonces, pero ahora liberado. Entonces con esa sanidad y liberación llega a testificar al poder de Dios, la gracia que Dios tuvo sobre él y a testificar sobre el poder de Jesús. Esa es la tarea de todo aquel que recibió a Jesucristo y recibió su gracia. He de testificar a Jesús para ganar más almas a Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Si nosotros acatamos a esta voluntad de Dios, Dios Todopoderoso es quien va a suplirnos todas nuestras necesidades para que hagamos esto para Dios y de paso también vivamos en abundancia. Esa es la regla y ese es el plan de Dios, es el plan de la bendición de Dios sobre mi vida. Quiere que nosotros vivamos para Dios y esa es la mejor bendición que nos puede ocurrir en nuestra vida. Vamos a ver algunos versículos importantes acerca de entonces que Jesús dijo acerca de los demonios. Si esto siempre lo digo en Pistis también, pero vamos a recordarlos. En Lucas 9, 1, 2, versículos 1 y 2, dice, habiendo reunido a los 12, cuando Jesús reunió a los 12 discípulos, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Fíjense, ¿por qué Jesús llamó a los 12 discípulos? Para darle autoridad. ¿Para qué? Para expulsar a todos los demonios. Digo, fuera demonios y para también sanar enfermedades. Esto es la tarea de un verdadero discípulo de Dios que hoy día también tiene que hacer. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Si leemos Lucas 10, 17 al 19, también Jesús había mandado a unos 70, 73 discípulos más también. Ellos regresaron, dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre, dijo Jesús. Y Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él, y dijo, sí, les he dado autoridad. Fíjense lo que le dio Jesús, es autoridad. Y aquí también dice a los discípulos, a los apóstoles, lo que le ha dado es autoridad. Cuando somos hijos de Dios, tenemos la autoridad de ser hijo de Dios. Esa autoridad es que cuando un mendigo o un plebeyo o cualquier persona se convierte en hijo de un rey, se convierte en príncipe, lo que uno recibe es una autoridad del príncipe. Por lo tanto, si nosotros somos hijos del rey, de los rey de reyes, que es nuestro Dios, recibimos esa autoridad altísima del Padre. Por lo tanto, los demonios están bajo nuestra autoridad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por lo tanto, recuerden, hermanos, ustedes no tienen por qué ser dominados por demonios. Demonios están bajo su autoridad. Ustedes tienen mayor autoridad que los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, tenemos que pisotear a estos escarabajos para nosotros. Fíjense, por eso dicen, sí, yo les he dado autoridad a ustedes para pisotear, dice Jesús. Para pisotear como serpientes y escorpiones a estos demonios y diablos y vencer todo el poder del enemigo y nada les podrá hacer daño, dice el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no dejen engañarlo, no tengan miedo de estos. Estos son como si fueran ¿vieron? Como una careta, hay un dicho en coreano que le dicen, esto es una careta de tigre. Los niños cuando ven la careta de tigre tienen miedo, pero los mayores cuando ven dicen, esto es una careta. ¿No es cierto? Esto es una máscara de tigre. ¿Va a tener miedo por una máscara? No, porque eso sabemos que es falso. No tiene, por eso no le dejen engañar al enemigo. Ustedes tienen mayor poder y autoridad contra el enemigo. Cuando ustedes le dicen en el nombre de Jesús, fuera de mi vida, te salí de mi vida, te pisoteo, fuera, sin compasión contra los enemigos. Fuera, enemigo, se va de mi vida.
Amén. Practiquen esto, hermanos. Obedezcan a la palabra de Jesús. Dios les dio mayor autoridad a ustedes como príncipes hijos de Dios. Ahora vemos entonces, también en Lucas 13:32, él le contestó, vayan y dígale a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente. ¿Quién lo va a hacer esto? Jesús va a hacer. Jesús vino para expulsar demonios y para sanar a la gente. Y al tercer día terminaré lo que debo hacer, que es de morir en la cruz y limpiar para siempre el pecado de la humanidad, para que nosotros, gracias a esa sangre derramada en la cruz, ahora podemos decirle al diablo, enemigo diablo, tú no tienes derecho sobre mi vida, porque todo mi pecado ya no está más. Por supuesto, para eso tenemos que arrepentir y borrar de mi vida. Piénselo, si hay pecado en mi vida todavía escondido ahí, arrepiéntete, porque si no el enemigo va a estar acosando tu vida. Busca tu pecado y elimínalo, limpia tu corazón. Si leemos en 1 Juan 3:8, también dice que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y en Marcos 16:17 Jesús le dice, antes de elevarse al cielo a los discípulos, estas señales acompañarán a los que crean que en mi nombre, en el nombre de Jesús, ustedes expulsarán demonios. Amén. Yuri, tú puedes expulsar demonios. Amén. En el nombre de Jesús, tú eres más fuerte que el demonio, todo demonio. Ellos son escarabajos, como cucarachas. Hay que empezar a pisotear, sacarlos a todos de mi vida. Y ustedes hablarán en nuevas lenguas, dice. Mucha gente, lamentablemente hoy día, la gente son acosados, engañados por estos enemigos porque no saben esta verdad. No saben que cuando ellos son hijos de Dios tienen mayor autoridad, que tienen poder y potestad como hijos de Dios para sacarlo de la vida y no ser engañados por ellos. Tenemos que hacer uso de este derecho y este poder que tenemos en nuestras manos. Y también salvar no solamente mi vida, sino a los demás que están afectados. Para eso Dios nos dio esa autoridad y potestad. Amén. Bueno, hermano Aldo, por favor, ¿me puede leer todo esto? ¿Recuerdas, por favor? Sí. En la vida no tiene solo dos opciones: recibir el Espíritu Santo y someterse a Él para predicar el nombre de Jesús. Al ser negligente en lo anterior, uno está expuesto para ser presa del enemigo diablo, el demonio. 2. Solo el nombre poderoso de Jesús nos libera de los espíritus malignos, pero antes hay que limpiarse de todos los pecados con la sangre preciosa de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos, hermanos, entonces a terminar la lección de hoy. Vamos a orar todos juntos con esa autoridad del príncipe, del rey de reyes, y vamos a todo enemigo. Está lleno de enemigos en mi casa, en mi escuela, en el trabajo, por doquier. Pero estos invisibles no nos pueden afectar siempre y cuando seamos llenos del Espíritu Santo y estemos utilizando el nombre precioso y poderoso de Jesús contra ellos para eliminar de nuestra vida y para que no nos engañe nuestra mente. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo Celestial, gracias, amado Padre, por darnos esta oportunidad de poder conocer tu verdad y poder habernos convertido en tu precioso y tu Hijo maravilloso, Señor, en el cual nos has legado tu poder y autoridad, maravilloso, altísimo, del nombre de Jesús, que es autoridad sobre toda autoridad, es el nombre sobre todo nombre. Y gracias por habernos dado esta máxima autoridad para nuestra vida, Señor. Haremos uso de esta autoridad a través de nuestras declaraciones, a través de nuestros labios, Señor, y declaramos, Señor, bendición para nuestra vida, para la vida de nuestra familia, nuestros hijos, Señor, y para que todos aquellos demonios que puedan estar afectando en mi vida puedan en este momento ser expulsados para siempre de mi vida. Ordeno en el nombre de Jesús que vayas de mi vida fuera para siempre. Te ordenan con el nombre de Jesús. Jesús está ordenando. El Rey de Reyes te está ordenando. En el nombre de Jesús te ordeno, salga de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús ordeno que seas fuera de mi vida. No podrás engañarme más a mi mente y mi vida. En el nombre de Jesús,
Fuera de ahora en adelante, enemigo odioso. Fuera inmundo. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera de la vida de tus hijos. Fuera de la vida de todos tus hermanos. De la vida de Yuri, de la vida de Elisa, de la vida de Aldo, de la vida de hermana Lucero, del pastor, de Samuel. Todo el mundo libre, libres en el nombre de Jesús, para la gloria del Dios Padre. Amén y amén. Gloria a Dios.